8 de la noche en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos a Economía Social, este programa de economía, de finanzas, pero con sentido social que hacemos en colaboración la revista Fortuna y el canal de YouTube de Julio Hernández Astillero. Soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto recibirlos. Espero que hayan pasado unas felices fiestas patrias y que este lunes tengamos la oportunidad de volver a conectarnos y a entender qué está pasando con nuestra economía. Seguimos con la serie Presupuesto 2024 blanco y negro, y antes de comenzar quisiera pedirles por favor que nos regalen un like, que compartan, que nos recomienden con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo para que se vayan integrando a esta comunidad que forma parte de Astillero y que con la que buscamos entender mejor la economía, las finanzas, más allá del dogma, más allá de la ideología, más allá de posiciones políticas o posiciones incluso que a veces tienen que ver con corrientes ideológicas en materia de economía. Pues aquí en Economía Social lo que queremos es entender en blanco y negro. Antes de comenzar, les anuncio que vamos a tener una entrevista con un economista que nos va a ayudar a entender cómo va el presupuesto de egresos. Vamos a tener al maestro Jorge Flores Kelly, Piensa Positivo México, su libro, que es uno de los libros que a mí me han ayudado a entender cómo se puede interpretar de manera distinta la economía. Él es fundador también de Observatorio Nearshoring, pero antes de darle la bienvenida al maestro Jorge Flores Kelly, quiero comentarles que hoy el Infonavit dio una muy buena noticia. En conferencia de prensa, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, dio a conocer el programa Borrón y Cuenta Nueva, con el que las mensualidades que se dejaron de pagar se trasladan al saldo total de la hipoteca. Es importante comunicarse con el Infonavit, es importante establecer un compromiso de que se seguirá dando servicio a la deuda y esas mensualidades que se dejaron de pagar se trasladan al saldo total de la hipoteca y el trabajador sigue pagando normalmente. Es importante que ustedes se acerquen si tienen una hipoteca en estas condiciones. También el Infonavit dio a conocer algo que me parece muy importante. Si usted tiene su crédito en veces salarios mínimos y no es este producto que se llama Infonavit Total, en este caso hay 1.6 millones de familias que podrían redocumentarlo antes de que termine el año para que pasen de veces salarios mínimos o las unidades de medición de cuenta, las UMAS, estas que sustituyeron a las UDIs, a los indexados al salario mínimo y que se actualizan conforme a una unidad media a partir del incremento del salario mínimo. Es muy importante que vayan con el Infonavit, que actualicen su crédito, porque si no, lo que va a pasar cuando ya inicie el año es que habrá un incremento como cada año sobre saldos insolutos, esas deudas que son impagables y que el Infonavit pues considera que no deben estar en las finanzas, en el patrimonio de los trabajadores. De verdad, vaya, hoy se dio este anuncio importante, el Infonavit tiene una cartera vencida del 6.11%, pero porque ha venido reestructurando cuentas. La mala noticia es que para aquellos que tienen Infonavit Total, porque fueron unos créditos que se vendieron a los bancos, hay dos bancos en particular que tienen esta cartera, no pueden todavía redocumentar porque el Infonavit está tratando de recomprarlos para que entren en estos paquetes de ayuda. Me pareció importante que ustedes supieran esto porque hay millones de familias que tienen un crédito de Infonavit con problemas, pagos atrasados o con veces salarios mínimos que no se terminan de pagar nunca. Esas hipotecas, desde mi perspectiva, deberían salir del mercado. Hay tasa fija, hay muchos productos con los que los bancos pueden tener este tipo de clientes. Y bueno, yo quiero comentarles que hoy el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, dio a conocer un estudio que llama la atención, más bien me parece que es una opinión, en donde dice que la transición entre el gobierno actual y el que sigue, gane quien gane, no está garantizada debido a que este presupuesto de egresos 2024 está incurriendo en deudas. Bueno, está aspirando a tener un déficit mayor, a contratar más deuda
y que también el gasto este 2023 y el próximo supera claramente los ingresos. El CESP hace un llamado, pues una señal de alerta, pero ¿qué tan cierto es esto? Sabemos que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado representa a los patrones, a la clase empresarial, y bueno, es claramente un punto de vista que ellos tienen ahí y que hay que tomar en cuenta. Nosotros quisimos invitar en esta ocasión al maestro Jorge Flores Kelly. Él es fundador de Datamétrica Aporta, de Observatorio Nearshoring, y le damos la bienvenida. Gracias, producción. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Igualmente, querido Jorge, perdóname la larga introducción, pero este tema de los créditos del Infonavit me parece que es muy importante para millones de familias que tenían los créditos y que estaban incumpliendo las mensualidades y que pueden recuperar sus créditos. Incluso si hay un despacho que ya tiene la cartera, el Infonavit da la oportunidad de recuperar las casas. Jorge, por eso te ofrezco una disculpa antes de comenzar esta plática contigo sobre presupuesto de egresos 2024. Creo que ¿Me escuchas, Claudia? te escucho mucho mejor, querido Jorge. Aquí estamos. ¿Tú me escuchas bien? Te escucho un poco mal, la señal está un poquito mal. Ah, perfecto, Jorge. ¿Quieres ir a buscar unos audífonos o quieres volverte a conectar? Como tú te sientas más tranquilo para la entrevista. Sí, se volvió a conectar el maestro Jorge Flores Kelly. Por experiencia les digo que es súper pues estresante que uno está al aire y que no se escucha bien, que la señal no está del todo bien. Bueno, yo quiero comentarles que quisimos invitar al maestro Jorge Flores Kelly de Datamétrica Aporta, de Piensa Positivo México, porque yo comentaba con él este tema que nos explicaba el doctor Luis Fonserrada, sobre el asunto del déficit. Déficit, saludos, Alejandro Figueroa. Voy a aprovechar, qué buena idea, Alejandro, voy a aprovechar para mandar algunos saludos. Está Nelson Torres Peña con nosotros, buenas noches. Voy a pedir la producción que me comente cuando ya esté otra vez conectado el maestro Jorge Flores Kelly. Bueno, ya estás acá, Jorge, ¿cómo nos escuchas? ¿Mejor? Un poquito mejor, Claudia, pero tenemos ahí problemas con la señal. Perfecto, Jorge. Vamos a platicar. Te voy a hacer la pregunta despacito porque yo a veces hablo muy rápido. Jorge, ¿cuál es tu opinión sobre el presupuesto de egresos 2024? Mira, Claudia, yo creo que el presupuesto que se presentó 2024 es un presupuesto bastante razonable y bastante apegado con una serie de circunstancias que deben verse no solamente en el contexto de lo que es este año, sino que deben verse en el contexto de lo que ha sido la actual administración en el manejo macroeconómico, tanto de las finanzas públicas, como en el ejercicio de lo que son los proyectos de inversión. En este sentido, lo que te puedo comentar es que el presupuesto que se ha presentado es un presupuesto, creo yo, que es consistente con dos cosas fundamentales. La primera tiene que ver con que estamos en un año en el que se están culminando varias obras de inversión, de aumento de capacidad productiva y de desarrollo regional que es importante concluir. Entonces, creo que el presupuesto está siendo consistente con esta necesidad de concluir las obras y no dejar obras pendientes, como ha ocurrido en otras ocasiones. Esa sería la primera. La segunda, creo que es importante también ver que el presupuesto se inscribe en una forma integrada. Es decir, el gobierno actual ha mantenido una disciplina en el manejo de las finanzas públicas y en el último año de la actual administración está requiriendo una mayor cantidad de recursos para concluir los proyectos. Entonces,
lo que se debe ver son todos los periodos hacia atrás y no solamente el último periodo, sino que hay que ver cuál ha sido el manejo de las finanzas a lo largo de estos últimos 5 años y ahora este sexto año que empieza para poder tener una opinión. En realidad lo que yo te podría decir es que me parece que es un presupuesto primero realista porque está dándole mayor prioridad al último año y sobre todo pues alineado con lo que son los proyectos de inversión y de aumento de capacidad productiva. Jorge, el hecho de concentrar las inversiones en regiones, ahora las tenemos en la zona del sureste, las tenemos en Tabasco, Quintana Roo, ¿no? ¿Qué diferencia ves con las otras inversiones en infraestructura que se tenían en los gobiernos en donde, tú te acuerdas, siempre anunciaban el programa de infraestructura que va a tener tantos millones de pesos y se hacían muchas obras en muchos estados de la República y se licitaban y había carreteras, presas, muchos. Y el impacto, Jorge, no solamente en los números, la inversión en infraestructura y la inversión física era baja, sino que no teníamos este impacto de crecimiento regional. Es un modelo diferente de inversión en infraestructura, ¿no? Así es. Yo creo que una gran diferencia, Claudia, es que durante muchos años, digamos que los proyectos de infraestructura y de impacto regional de alguna manera habían quedado en el tintero, ¿no? Lo que habíamos estado viendo era que los proyectos, había uno que otro proyecto focalizado, pero en realidad no había proyectos que aumentaran la capacidad productiva como lo estamos viendo. Pensemos nada más en el corredor interoceánico, por ejemplo, el impacto de desarrollo regional con el Tren Maya, por ejemplo, la misma refinería de Dos Bocas es un aumento en la capacidad instalada, nada más por mencionar algunos. Entonces, creo que incluso el aeropuerto de Tulum, etcétera, creo que son proyectos que definitivamente van a mejorar las condiciones generales de productividad de la economía y como tales van a tener un retorno que va a generar mayor crecimiento económico. En este sentido, pues estos proyectos van a, digamos que traen su torta bajo el brazo porque van a generar desarrollo regional, van a generar encadenamientos y no son nada más obras que se hagan, sino son obras que van a tener un impacto sobre la capacidad productiva. Este para mí es un cambio fundamental de lo que hemos visto en otras administraciones. Son proyectos que están diseñados para dar un impulso muy decidido a las actividades productivas y como tales, lo que se está invirtiendo en aumentar la capacidad. Hagamos digamos, un símil y digamos que esto es como, no es como si alguien se está comprando un bien de consumo, esto es en realidad que alguien se está comprando, alguien está creando las condiciones para poder posteriormente tener, digamos, mayor capacidad productiva en su propia empresa, en su estanquillo, en su negocio. Entonces, desde ese punto de vista, yo haría una distinción muy grande, primero de lo que se está haciendo en términos de la inversión y el destino de lo que es el endeudamiento del que se ha estado hablando los últimos días. Sí, Jorge, porque se habla mucho del endeudamiento para gasto corriente, como si el blindaje social que se hace para los adultos mayores no hubiera demostrado dos cosas, que a mí lo que me preocupa es que de pronto se cierre la puerta y qué pasa con ese consumo y con ese trabajo que se ha hecho para generar el combate a la concentración del ingreso, ¿sabes? Que se cierre y que el consumo interno ya no tenga este impacto positivo. Pero eso, desde mi perspectiva, es que no es gasto corriente. Eso es una inversión social o cómo se clasifica. Y el otro punto es que los proyectos insignia tampoco son
gasto corriente, sino es gasto en infraestructura focalizado. Así es, o sea, se está invirtiendo en aumentar la capacidad del país para crecer y eso sin duda es algo que va a tener unos réditos inmediatamente cuando las obras estén listas. Entonces creo que lo que se ha estado hablando y se ha estado debatiendo, esa sería la primera manera de distinguirlo, que se está invirtiendo en eso. Por supuesto que hay un cierto uso del gasto, por ejemplo, como son en los programas sociales, que tiene una naturaleza. Sin embargo, en el balance de lo que se está haciendo, se está buscando aumentar la capacidad productiva y eso en sí mismo va a generar los recursos para que se puedan financiar posteriormente los mismos programas sociales. Y creo que eso es algo que tiene que entenderse muy bien, porque si no se cae en digamos, diría yo, en este sofisma en el que no se puede tener ningún tipo de gasto social, porque el gasto social no tiene una repercusión productiva. Y yo creo que aquí lo que estamos hablando es que tiene que haber un balance, como en cualquier administración, y decir, hay un compromiso con los programas sociales y también hay un compromiso con la inversión, porque la inversión misma va a generar las condiciones de recaudación, de crecimiento, de encadenamientos que van a permitir que existan los recursos para financiar los programas sociales. ¿Se hará en el futuro, Jorge, el cálculo, o quizás ya se debería de estar haciendo, si crece el sureste, si crece Oaxaca, si crece Veracruz, también se va a incrementar la capacidad de recaudación de la economía? Por ahí se puede obtener, bueno, pues el retorno, ¿no? A veces acá me critican porque digo que se obtengan ingresos o que generen rendimientos y me corrigen siempre porque me dicen, no, Claudia, es que las obras sociales no generan rendimientos. Y yo lo entiendo, pero yo sí creo que el Tren Maya y que Dos Bocas y que las obras insignia, el del tren del Estado de México, deben generar un beneficio para el país. Jorge, ¿tú cómo lo ves eso? ¿Y cómo lo vamos a Absolutamente, Claudia. Creo que contabilizar? así es, mira, generalmente los proyectos se tienen que ver desde una perspectiva, desde una dimensión social. O sea, un proyecto de inversión en infraestructura, como los de los que hemos estado hablando, pensemos en el corredor interoceánico, el Tren Maya, evidentemente tienen que verse desde un punto de vista de su rentabilidad social, no es su rentabilidad privada o financiera, porque esa es una rentabilidad diferente. Y la rentabilidad social es lo que nos permite, con un horizonte en el tiempo más largo, poder ver entonces cuáles son esos beneficios que hay que a lo mejor no serían inmediatos para un inversionista privado, pero desde el punto de vista del gobierno sí van a generar toda esta serie de encadenamientos y crecimiento económico. Y creo que aquí digamos, el punto importante es evaluar la rentabilidad social de los proyectos. Y eso es lo que va a hacer la diferencia de verlo simplemente como un proyecto privado. Te voy a poner un ejemplo. Muchos de los ferrocarriles que se hicieron en Europa, en el momento en el que se hicieron, probablemente la rentabilidad privada no daba. Y desde el punto de vista de la rentabilidad social, a lo mejor si el horizonte que veías era muy corto, pues tampoco daban. Pero nadie puede argumentar que los proyectos, por ejemplo, ferroviarios en Europa, han sido trascendentales porque han acortado las distancias, han aumentado el comercio, han hecho que la gente vaya de un lado a otro y eso ha generado un crecimiento económico muy importante. Entonces es clave cómo, digamos, el horizonte en el tiempo en el que evaluamos el proyecto y, por supuesto, que sea desde el punto de vista social. O sea, que haya la tasa que se utilice para hacer, digamos, la evaluación del proyecto sea una tasa de descuento social y no una tasa nada más de rentabilidad privada. Jorge, sin embargo, todavía estamos sometidos a esta tiranía de las agencias de riesgo. Y no es que yo la satanice, sino que es una tiranía que impone ciertos parámetros para que el bono soberano de México sea AAA.
y tenemos que ser triple A siempre y cuando tengamos estas variables controladas, que este déficit programático, que es mayor a 4.5 en el presupuesto 2024, no se quede ahí, que como se promete, regresemos a niveles del 2.5. ¿Será que es posible que el modelo de crecimiento de estas regiones, el mercado interno, la combinación de inversión extranjera directa, que por cierto, Jorge, después me gustaría que nos comentaras que hay un incremento de 135% en el número de contribuyentes registrados en el SAT, que eso pues nadie se lo esperaba, ¿no? Que ahora todo el mundo quiere pagar impuestos. Pero ¿será que toda esa combinación, Jorge, de factores lleve a que este modelo de crecimiento nos haga regresar a ese 2.5? Es más, que se crezca y que sea posible comenzar a redocumentar deuda a más largo plazo, a contratar créditos para desarrollo sustentable, a cambiar el perfil de nuestra deuda, Jorge. Sí, mira, definitivamente. Yo creo que aquí ha habido un malentendido, Claudia, en muchas de las apreciaciones que he estado leyendo y escuchando, y es básicamente porque lo que hemos observado es que el criterio para ver si un país está más endeudado o menos endeudado es la deuda como porcentaje del PIB. Y eso es lo que los economistas llamamos un acervo, o sea, es una cantidad. O sea, lo que tú debes a un banco, esa es una cantidad que tú debes. Ahora, el famoso déficit del cual se ha hablado y se ha dicho que ha crecido y creció mucho respecto a 2023, lo que se tiene estipulado, se refiere a lo que los economistas llamamos un flujo, es decir, es, digamos, la mensualidad que voy a pagar en ese periodo, por decirlo de alguna manera, pero no refleja el nivel total del endeudamiento que yo tengo. El nivel total del endeudamiento es que yo le debo al banco X cantidad. Y el flujo, o sea, lo que yo estoy destinando para pagar, eso son los requerimientos que yo tengo para poder pagar, digamos, el interés y el principal que tengo que pagar en este periodo. La confusión viene aquí porque el gobierno ha tenido un manejo de la deuda que la ha mantenido por debajo del 50% como porcentaje del PIB desde que desde que tomó posesión, y ha sido un manejo bastante bueno. Ahora, ese manejo de la deuda incluso bajó por debajo del objetivo que tenía. Entonces el gobierno en algún punto, digamos que ahorró más de lo que estaba comprometido a ahorrar, y lo que está haciendo ahora es sobre esa base que gastó, que se endeudó menos, ahora está endeudándose un poco más para cumplir finalmente con todos estos proyectos que tiene planteados, pero su deuda está manteniéndose pareja. Todos lo hemos hecho alguna vez, que decimos, oye, llega diciembre y como me porté bien los meses anteriores, en diciembre gasto un poquito más. Y de esa manera nos nivelamos. Es exactamente lo que está haciendo el gobierno actual. ¿Por qué? Porque lo que tiene que en este último periodo el gobierno asegurarse es que deja las obras, las concluye y las entrega. Nadie queremos de ninguna manera aventarnos otro tren a Toluca, ¿no? Que creo que se empezó hace 10 años o hace no sé cuánto, y que no se concluyó en la administración que correspondía. Pero lo que queremos es que todas estas obras que están ya muy avanzadas se concreten. Entonces, en resumen, toda esta confusión que ha habido es porque se está viendo un flujo que es que el gobierno va a gastar un poco más, ¿no? Va a tener un déficit mayor en este último periodo, pero una vez que concluyan las obras, ese déficit va a desaparecer y al mismo tiempo el nivel total de deuda se está manteniendo constante. Entonces, esas preocupaciones que han externado algunos, pues algunas son de lecturas muy a la ligera o lecturas que ignoran lo que ha venido pasando en los últimos años, o de plano son lecturas que quieren llevarnos a hacer creer otras cosas y que traen otro tipo de consideraciones. La realidad es que si uno ve de manera muy objetiva lo que está pasando, pues uno ve que es consistente el gobierno actual con una necesidad que tiene
y además está aprovechando un comportamiento que tuvo bastante oportuno de mantener niveles de deuda e incluso endeudarse menos de lo que se había comprometido. Eso le costó Jorge Flores Kelly, fundador de Observatorio Nearshoring y autor de este libro Piensa Positivo México. Es así, ¿verdad, Jorge, el título? Piensa Positivo México. México piensa positivo, sí. México piensa positivo. Eso le costó que en la pandemia no hubo pues dinero para hacer grandes rescates y que se entregara dinero que nos generara una deuda. A Felipe Calderón, 2019, la economía se le cayó creo que más de 5% o 4% y se endeudó. Esa deuda también se quedó por ahí porque se endeudó también, hay por ahí préstamos que tomó que para hacer frente a la emergencia sanitaria en ese momento. Fue la época de las hipotecas subprime. Después, así, adelante, Jorge. Dime, Jorge, por favor. Así es, Claudia. Yo creo que el ejemplo que pones es muy bueno. En la crisis de 2008-2009, el gobierno en turno decidió gastar para estimular a la economía y subieron 15 puntos porcentuales la deuda como porcentaje del PIB. ¿Y qué es lo que tenemos? Que esos 15 puntos porcentuales jamás bajaron. Incluso la siguiente administración, en el gobierno de Peña Nieto, volvió a subir encima de eso, volvió a contratar deuda y volvió a subir y ya nunca bajó. Entonces, muchas de las discusiones que hoy se escuchan, que son de si debe haber un consejo fiscal, si debe haber un mecanismo, bueno, mira, lo principal es tener un manejo prudente de la deuda pública y el caso que señalas es importante. Se le criticó mucho a esta administración el no haberse endeudado, pero si nosotros miramos a nuestros vecinos, y te voy a poner de ejemplo, Chile, Perú, la misma Colombia, se elevaron sus deudas como porcentaje del PIB para estimular la economía y después eso ha traído ese endeudamiento mayor, ha traído esa deuda como porcentaje del PIB mayor, los ha vuelto vulnerables y les ha deteriorado la percepción y la calificación del mercado respecto a su capacidad de pago. Creo que en eso el gobierno acertó haciendo una estrategia completamente diferente a lo que era el modus operandi generalmente aceptado y dijo, en un momento en el que hay una crisis, lo mejor que hay que hacer es ser prudente con el dinero y es ahorrar los recursos. Y creo que yo creo que alguien podría estar o no de acuerdo con eso, pero creo que es una decisión muy responsable y también muy respetable, porque al final creo que lo que ha probado es que hoy por hoy México se encuentra con una relación deuda-PIB bastante razonable y que ha mandado una señal a los mercados de que hay una disciplina. Claro, Jorge Flores Kelly, te manda a saludar Ramón Muñiz, no quiero dejar pasar porque dice que tal vez te acuerdes del Ciencias y de este viejo profesor. Te manda saludos. Sí, cómo no, muchos saludos a don Ramón. Ramón, gracias por estar aquí en Economía Social. Fíjate, Jorge, que eso nos costó, y quiero tu opinión, porque a veces yo también me preocupo y cuando escuché al doctor Luis Fonserrada, que lo admiro mucho y que prometió regresar, a ver si vienes tú para que platiquemos los tres, me preocupé mucho porque nos acabamos los fondos de estabilización, nos acabamos, dicen, muchos fideicomisos. Yo sé que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ya está formando otro fondo de estabilización, ya está generando guardaditos que lo vamos a ver en el presupuesto 2024, pero a mí sí me preocupa que estos paradigmas de los modelos anteriores, que ahora nos preocupamos por el déficit, nos preocupamos por el populismo y tanta cosa que nos dicen, Jorge, ¿tú cómo ves este tema de que ya no tenemos fondos de contingencia y que no tenemos de dónde echar mano? Mira, yo creo que esos fondos
Yo creo que la gran pregunta ahí, Claudia, es si esos fondos y esos fideicomisos estaban realmente cumpliendo con el cometido que se tenía. Voy a tocar el tema de los fideicomisos. Ha habido muchos comentarios acerca en su momento y después de que digamos que el fin social o el propósito que se tenía de esos fideicomisos no se estaba logrando, sino simplemente se estaba teniendo un dinero ahí que no estaba siendo bien ejercido y por lo tanto el gobierno actual vio la oportunidad de hacer un uso de esos recursos cuando los necesitó, que yo creo que finalmente hay un dicho popular y todo esto nos lleva mucho a los dichos populares que dicen que los bienes son para hacerle frente a los males, ¿no? Y creo que en el momento en que se necesitaron recursos, bueno, se pudo echar mano de eso y creo que eso permitió mantener de alguna manera las finanzas públicas a flote, con disciplina y sobre todo, si algo no está cumpliendo su función, pues no hay que tenerlo ahí, nada está tallado en piedra en ese sentido y creo que hacer uso de esos recursos fue importante. Por otro lado, creo que también existen otras alternativas que creo que este gobierno ha sido, yo diría que bastante exitoso en poder aumentar el gasto social y el gasto en infraestructura, como hemos visto, la inversión pública. Estamos a un nivel que no se había visto en muchísimo tiempo y sin descarrilar las finanzas públicas. Yo creo que eso es algo muy interesante y rompe completamente con el paradigma tradicional en el que lo que se decía es que había que aumentar la deuda y como no queremos aumentar la deuda, pues entonces no hay que hacer las inversiones en infraestructura y finalmente acabamos aumentando la deuda en gobiernos anteriores sin crear esa infraestructura para tratar de salir del paso. Entonces, creo que el cambio de paradigma ha sido muy interesante y muy positivo y lo podemos, está a la vista, ¿no? Estamos viendo que la inversión pública se está redinamizando, ni se diga de la inversión privada con el nearshoring y todas las inversiones en maquinaria y equipo, la capacidad exportadora del país, pero creo que ese empujón de la inversión pública es fundamental y al final se hizo un poco a bayoneta calada en el sentido de que el gobierno se empeñó en llevar a cabo esos proyectos y los está llevando hasta sus últimas consecuencias. Y creo que lo que había estado haciendo falta era, uno, la voluntad política y otra, la convicción de llevar a cabo y de poner los recursos para que esas inversiones se den. Y creo que eso es muy positivo, es un cambio de paradigma y nuevamente me remito a lo que dije. Creo que uno puede estar de acuerdo en una cosa o en otra, pero finalmente lo que se observa es que estas políticas están teniendo el resultado porque se están haciendo las obras. Y las recientes cifras que acaban de salir apenas esta semana muestran que la economía del sureste mexicano se está redinamizando después de mucho tiempo. Muchas gracias, Jorge, por esta explicación. Yo quisiera aprovechar los últimos minutos, como siempre. Saludos, Jesús Ugarte. Gracias por estar aquí. Muy buenos temas, nos dice Crítico Social. Jorge, quisiera que aprovecháramos estos últimos minutos para comentarle a nuestra audiencia aquí en Astillero que nos dejen un like, por favor, que nos recomienden, que no se olviden que necesitamos su apoyo. Y la verdad, lo que les quería comentar es que en el segundo trimestre de 2023, pues como bien decías, la inversión tiene un crecimiento en inversión pública del 15.75% y 18.06% para la inversión privada. Yo, que me acuerde, no había visto esos números, Jorge. Sí, teníamos muchísimos años y quizá me pueda remitir a, creo que las últimas veces que tuvimos una inversión conjunta, debe haber sido a principio quizá del 2000, por ahí, en la que tuvimos este aumento tanto de la capacidad, digamos, de la capacidad, aumento de la capacidad instalada por sector privado y sector público de manera importante. Lo que sí es muy importante tener en mente, Claudia, es que cada vez que se da esa conjugación
de que crece la inversión privada y crece la inversión pública como porcentaje del PIB por arriba de cierto nivel, los crecimientos económicos observados en los años siguientes son sensiblemente superiores. Si tuviera aquí una serie que de repente a veces comento con frecuencia, se observa una vez que se da este empuje, la capacidad productiva queda puesta para los años siguientes. Y creo que eso es muy bueno porque justamente lo que estamos hablando es que queremos ampliar la capacidad de crecimiento. Una de las grandes, diría yo, de las grandes críticas a los gobiernos anteriores es que la inversión física, la inversión en capital físico fue muy baja. Es decir, no, el problema de México no era un problema de productividad como mucho se trataba de retratar, era un problema de que no había inversión física. Si no hay inversión física, pues no puedes ser productivo. Una vez que tienes la inversión física, entonces te puedes ir haciendo productivo, pero teníamos rezagos muy importantes y eso es un gran cambio que estamos viendo. Justo eso nos dijo el doctor Fonserrada. Dijo, tenemos estrangulamiento en las carreteras, nuestros puertos no dan para más, necesitamos inversión urgentemente, pero pues no se hizo en gobiernos anteriores, Jorge. Entonces, creo que tenemos responsabilidad compartida, diría. Así es, yo creo que mucho de lo que estamos viendo es que digamos, la inversión pública en infraestructura en ciertas áreas, a su vez va a jalar a la inversión privada. Creo que ahora estamos viendo algo muy interesante, que tenemos el tema del nearshoring, el aumento de la capacidad, la relocalización de las cadenas de suministro, y eso ha empujado muchísimo al sector privado. Pero tenemos también la parte de la infraestructura pública, y creo que estas dos turbinas que estamos teniendo, por decir, estos dos motores que tiene el país, en algún momento van a crear sinergia. Y es mucho de lo que estamos hablando hacia adelante, de esta sinergia. Y pensamos en un caso emblemático, el corredor interoceánico. Una parte tiene nearshoring y otra parte tiene este desarrollo regional. Entonces, ahí es donde los proyectos empiezan a potenciarse más allá de lo que originalmente podía pensarse. Pero fíjate, Jorge, antes de pasar a mi última pregunta, te lo prometo y ya no abusamos más de tu tiempo, me parece que este mecanismo de las licitaciones que están a punto de darse a conocer en Oaxaca y en Veracruz es distinto al esquema de las asociaciones público-privadas, porque el gobierno sí pone una parte de deducibilidad de impuestos, de que no vas a pagar impuestos 3 años, depende del número de trabajos que vayas a crear, el monto de la inversión, pero no es como una asociación pública-privada en donde incluso se establecía el monto que el gobierno le pagaba al que operaba un hospital, una prisión, ¿sabes? Era como tener un negocio de viudas en donde todo lo ponía el gobierno. Así es, yo creo que eso ha sido un cambio muy importante. Yo creo que no se trata nada más de estos famosos pagos en su momento a los peajes o a una serie de servicios. Yo creo que lo que se trata es también que el gobierno pida algunas cosas que son importantes y que haya criterios más allá de la contraprestación. Estamos viendo que ahora se están evaluando cosas como, digamos, los sueldos promedio que se van a pagar, una serie de criterios que tienen un alcance mucho más social y que no es nada más, digamos, el tema de la contraprestación, sino que se está pidiendo de una manera integral, multidimensional y ampliada, tener otra serie de criterios que nos permitan que los proyectos sean vistos de manera, digamos, sistémica y no nada más una relación de una contraprestación que muchas veces en lo que hemos acabado es a lo mejor abusando de ese justamente de esos esquemas, en lo que todo se va resumiendo a un tema de una contraprestación y se pierde de vista el propósito social que se busca, ¿no? Exactamente. Entonces creo que eso ha sido un cambio importante. Creo que incluso en el caso, y lo comentamos en su momento, del corredor interoceánico, se habló también de otra serie de criterios como
evitar la especulación, ¿no? Y decir, bueno, los parques industriales no se están vendiendo, no se van a licitar para desarrolladores, sino se van a licitar para las empresas. Exacto. Y creo que esto cambia un poco, ¿no? Es mover los incentivos y es evitar especulación y es que las cosas vayan hacia donde se busca. Gracias, Jorge. Para concluir, la última pregunta que queremos plantearte es el problema de las pensiones. Estamos pagando 600,000 millones de pesos cada año, según nos platicó aquí el subsecretario Llorio, por concepto de intereses a la deuda. 600,000 millones de pesos para el blindaje social, para el apoyo a los grupos menos favorecidos. Y después tenemos este crecimiento actuarial de las pensiones del IMSS, de las pensiones de los gobiernos de los estados, los municipios, las universidades. Una economía que está en redefinición su modelo, Jorge, ¿será capaz de servir adecuadamente esta deuda para nuestros trabajadores? Mira, yo creo que uno de los factores que está aquí y es que hemos tenido este bono demográfico. México sigue siendo un país de una edad mediana de 28 años aproximadamente. Cuando nos comparamos incluso con América Latina, por decir Brasil, Argentina, Chile, ¿no? Los países de la región son países que nos sacan 4, 5 años, 6 años. Son países un poquito más viejitos, por decirle, y creo que entonces eso nos ha dado un poquito un colchón, ¿no? Un colchón de no estar tan preocupados a lo mejor que los que van delante. Pero creo que sin duda es algo que se tiene que repensar. Y en el tema de las pensiones, la experiencia internacional, y los acabamos de ver con Francia y recientemente, es que es un tema que se tiene que ir atendiendo y que se tienen que plantear reformas. O sea, no podemos irnos y tratar de llegar con un modelo que fue diseñado en una circunstancia y con una determinada edad de la población. Yo creo que sí se tiene que hacer y eso da para mucho cómo se puede reformular el sistema de pensiones en general de forma tal que permita que transitemos de manera muchísimo más, digamos, saneada para llegar a tener las pensiones en la medida que la población va envejeciendo. Yo creo que es cuestión de buscar nuevos esquemas y hacer ajustes cuando sea necesario. Jorge, pues muchas gracias. Nos salimos de nuestra tradicional e interesante conversación de la relocalización de cadenas productivas, porque yo sé que tú tienes una visión muy especial de lo que son las finanzas públicas de un país y cómo se debe aplicar el gasto público. Gracias de verdad por estar esta noche con nosotros, Jorge Flores Kelly, maestro en economía, finanzas, estratega en datos. Si ustedes quieren encontrar un dato en materia de inversión, no duden en buscar al maestro Jorge Flores Kelly, que ahí tenemos ya tu Twitter, bueno, tu ex o como se diga, en esta red social, querido Jorge. Así es, Claudia, muchísimas gracias. La verdad es un gusto estar contigo y con tu audiencia y esperemos vernos pronto. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias siempre por tu generosidad. Descansa, por favor. Gracias. Gracias. Sí, la verdad es que platicar con él me da muchas ideas siempre. Voy a hacer un poquito de pausa aquí para ver los comentarios. Me dice Joan Durán, Uta, este programa es súper interesante. ¿Por qué no hay más audiencia? Joan, ojalá que nos puedan recomendar. ¿Saben lo que pasa? Que nosotros no queremos meternos a toda esta discusión de la política, lo coyuntural, que es la política de lo que todo el mundo está hablando, sino que sí queremos mantener esta conversación en torno a economía, finanzas con sentido social. Nos parece que somos muy afortunados de que Julio Hernández nos haya compartido este espacio
en su canal donde están ustedes, donde está llegando nueva audiencia, para poder hacer entrevistas que nos permitan reflexionar y pensar que realmente tenemos más coincidencias que diferencias, que a lo mejor la política sí nos separa, pero que la economía nos una, porque lo del bolsillo, lo de nuestro patrimonio, nos importa a todos. Todos queremos estar bien. Fíjense que les cuento a manera de anécdota aquí de chisme de columnista de negocios, que en una reunión del sector privado, pues se les preguntaba a los empresarios, imagínense ustedes a la cúpula de cúpulas del sector privado, y se les preguntaba, oye, ¿en serio les está yendo mal? Porque si les está yendo mal, hay que reflexionar y ver cómo les podemos ayudar para que les vaya bien. Y uno de estos dirigentes del sector privado dijo, no, la verdad no, la verdad es que nos está yendo bien. La verdad es que estamos en un periodo muy interesante, y hoy también veía declaraciones de otros empresarios que dicen, México, a diferencia de Asia, donde China puede de pronto tomar Taiwán, esperemos que no, pero México tiene esta estabilidad, a pesar de todo, de nuestras diferencias, de lo que está pasando, tenemos estabilidad política, y eso se valora mucho, porque decían en algún momento que por qué en China se invertía tan a largo plazo. Bueno, por dos razones, porque el que invierte es el gobierno de China, ¿verdad? Y bueno, pues él sabe que va a tener el control. Aquí en México las inversiones se están dando porque hay esta estabilidad. Hoy el presidente Biden envió una carta al Departamento de Estado, en donde más bien es un memorándum, en donde hace una lista de los países que tienen problemas con el narcotráfico y que deben estar pues bajo una vigilancia especial. ¿Y saben lo que reconoció? Que México ha sido un gran aliado en los últimos meses y que le ha permitido incrementar el número de cargamentos incautados de fentanilo. Entonces, esto mejora muchísimo la relación con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos el asunto del TEMEC, de las posibles controversias, pero de verdad este país es un país con gran estabilidad económica y política, ¿por qué no decirlo? Gracias por acompañarnos. Los números no tienen ideología, tu frase. No, yo dije, Mario, que lo que separa la política, que la economía lo una. A ver si por ahí hacemos que los políticos también lo piensen un poquito. Cristina Puga dice, gracias por esta información, explicación del señor Jorge Flores Kelly. Oigan, yo quiero de verdad prometerles que vamos a hacer un programa con la gente del Fobiste. Hay también programas de apoyo, están haciendo liquidaciones anticipadas para los créditos, y pues seguimos con el tema del Infonavit. Hemos pedido una entrevista al director del Infonavit y nos ha dicho que sí, que pronto va a estar aquí con nosotros. Buenísimos programas, dice Lucía Blanco, de mucha utilidad. En serio, recomiéndennos, dennos su like, apoyen este programa, porque el equipo de Astillero que nos está dando hospedaje, pues son muy, muy generosos, pero también necesitamos nosotros contribuir con estos likes. Les mando un abrazo. Recuerden, estamos en revistafortuna.com.mx, estamos en Twitter, La Villegas 1, Revista Fortuna, estamos en Instagram, tenemos nuestros propios canales de YouTube, Claudia Villegas, Revista Fortuna, donde estamos haciendo pininos, pero bueno, pues estamos por ahora aquí en Astillero, estamos en Economía Social, Claudia Villegas, gracias a todo el equipo de Astillero, Yaret Arciniega, y yo les mando un abrazo y nos vemos el jueves. Tengan excelente inicio de semana. Hasta luego. Felicidades, gran programa. Felicidades,